36. Estaremos leyendo esta historia bíblica que nos habla de la verdadera libertad espiritual. Verdadera libertad espiritual. Usted sabe que la gente goza de muchas libertades en este mundo, pero ninguna de ellas se compara a la libertad que Cristo nos da, que Cristo nos dio muriendo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así de que hoy estaremos hablando acerca de la verdadera libertad. Así de que vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio San Juan capítulo 8, versículo 31 al versículo 36. Y vamos a leerlo todos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los creyentes, a los judíos que habían creído en Él, en su palabra, en su mensaje, en su misión: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 33: le respondieron los judíos, los mismos que habían creído en Él: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices que seremos libres? Explícanos. El 34, Jesús les respondió y les dijo: de cierto les digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, sin embargo el hijo sí queda para siempre en la casa. Y el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, muchas gracias por la lectura de esta hermosa palabra que hoy hemos leído todos en esta casa. Desde ya nos está bendiciendo estas letras bíblicas. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Señor, porque ese amor que tú nos tienes y nos da y nos hablas esta palabra. Señor, gozamos de la libertad espiritual desde hace más de 2000 años. Tú moriste por darnos libertad espiritual. Muchas gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Hoy también a través de la Santa Cena vamos a recordar tu muerte, Señor, de que moriste por el pecado de toda la humanidad. Moriste, Señor, para que no haya gente esclavizada en el pecado. Moriste, Señor, para libertarnos de todo yugo de esclavitud. Por eso te damos las gracias en esta hermosa mañana. Y la iglesia dice: amén. Ahora puede tomar su asiento, hermano. Muchas gracias y fueron muy amables por la reverencia a la lectura de la Biblia. La verdadera libertad es nuestro tema de este día. La verdadera libertad. Si la palabra de Dios dice que seréis verdaderamente libres, eso quiere decir, hay un mensaje implícito ahí en el fondo de esa frase que señala el Señor. Eso quiere decir que a lo mejor hay tipos de libertades que no son completamente veraces ni genuinas, pero una de las cosas que son verdad en este mundo es que el Señor nos libertó muriendo en la cruz del Calvario. Y eso tú tienes que recordarlo una y otra vez. Cristo me libertó, Cristo me libertó, Cristo me hizo libre del pecado y de la muerte. Cristo me ha libertado y Él merece un fuerte aplauso en esta hermosa tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El día de ayer los Estados Unidos de Norteamérica celebró 250 años de libertad del yugo británico. 250 años de libertad del yugo británico. Y fue el 4 de julio de 1776
el día que se firmó el acta de la independencia de los Estados Unidos y quedaron libres del Imperio Británico, desde aquel día se declaró una nación completamente independiente. Y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por ese tratado que se firmó el 4 de julio del año 1776. Por lo tanto, el día de ayer se celebraban 250 años. Y si habrá una nación, esta es una de las grandes naciones que lo celebra con orgullo, que lo celebra con fiesta, con celebración. Y es que nosotros, como hijos de Dios, también debe de haber un fervor, también debe de haber una alegría, un orgullo de que Cristo nos libertó del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Si los americanos lo celebran con júbilo, con bombos y con fiesta y con alegría, ¿por qué nosotros no vamos a celebrar que Cristo nos hizo libre en la cruz del Calvario? Aleluya. Esta libertad de ser independientes les costó sangre en aquella guerra de 7 años contra los británicos. Murió mucha gente. Tuvieron que empuñar las espadas para pelear contra este imperio británico. Y la revolución de las 13 colonias fue un proceso político y militar que terminó con la emancipación del imperio británico para convertirse en una nación libre e independiente. Y le damos gracias a Dios por esta tierra. Le damos gracias a Dios por esta nación donde fluye la bendición de Dios. Y es que siempre que somos libres de algo, tenemos libertad para avanzar, tenemos libertad para ser prósperos. Y si esta nación fue libre y es prosperada, es más, es la mejor, es la nación número 1 del mundo entero, es la nación más próspera, es la nación más bendecida por la gracia de Dios. Y es que la libertad trae una bendición para los que son libres. La libertad bendice a los que estaban en esclavitud. Estados Unidos, estas 13 colonias pelearon fuertemente para quedar libres de ese imperio y de ese yugo británico. En la historia bíblica que nosotros leímos, Jesús habla de una libertad espiritual más bien como un aspecto más profundo en la vida del ser humano, porque tiene que ver con el estado del alma del ser humano. No está hablando una libertad de un imperio humano o de una organización o de un gobierno. No, el Señor no se está refiriendo a una libertad de un gobierno o de un imperio. Más bien, el Señor está hablando aquí de una libertad espiritual que viene como estar ligado a un imperio que es el pecado, más fuerte todavía. Jesús hace énfasis en la esclavitud del pecado como herencia de la naturaleza humana. Todos heredamos el pecado. Lamentablemente, desde que nacemos somos herederos de Adán y de Eva, y eso es el pecado, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús murió en la cruz del Calvario precisamente para quitarnos ese yugo que nos esclavizaba, para quitarnos esa carga que nos esclavizaba y también nos condenaba a la muerte eterna. Sin embargo, Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para darnos esa libertad espiritual, la que usted tiene hoy, de poder alabar a Dios con libertad, de poder exaltar al Señor, de poder servir a Dios con libertad y hacerle frente a las demandas del pecado y del mundo. Jesús hace énfasis en ese tipo de libertad. El poder que tiene el pecado en la vida del hombre es una fuerza espiritual. Tenemos que reconocerlo, que es una fuerza espiritual que busca la manera de controlarnos. El pecado busca la manera o la forma de dominar y esclavizar y por lo tanto pretende dictar nuestros actos y nuestras conductas. Cuando el pecado, o cuando estamos bajo la influencia del pecado, nosotros nos convertimos en esclavos suyos.
y hacemos lo que Él nos dicta, lo que la naturaleza humana quiera, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor hace un rompimiento espiritual, y ya no vivo yo, como dice Pablo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la sangre, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que se entregó por mis pecados, dice el apóstol Pablo. Existen personas que dicen: no puedo dejar este vicio, no puedo dejar el vicio del cigarro, no puedo dejar el vicio del alcohol, no puedo dejar esta adicción, no puedo cambiar mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque están bajo una influencia demasiado espiritual para que por tus propios medios puedas quedar libre de esa atadura o de esa esclavitud. Estás luchando en tu propia humanidad contra una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual que se llama pecado. Y esa fuerza espiritual solamente lo rompe el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy Jesús te dice que puedes conocer la verdad, porque la verdad es la única que nos hará libres. Dígale a su hermano que está a su lado: la verdad te hace libre. La verdad te hace, Marcelino, la verdad te hace libre. Ahí está. La verdad te hará libre. Eso es. Y no es cualquier verdad, es la verdad de Dios. Quiero rápidamente compartir algunos pasos para experimentar la verdadera libertad. Vamos a ver aquí nada más 2 puntos. Vamos a estudiarlo, vamos a detenernos. 2 pasos que nos van a llevar a experimentar la verdadera libertad, porque quizás estamos hablando de libertad y de la verdadera libertad. Entonces algunos se están preguntando: pero ¿qué es lo que puedo hacer? Porque nadie quiere ser esclavo. Hoy el derecho a la libertad lo tiene todo ser humano en el mundo. Nadie quiere estar sometido a algún yugo, a algún régimen. Todos en la vida queremos ser libres. La libertad es un deseo humano que está inerte en el corazón del hombre. Por eso queremos ser libres. Y queremos ver algunos pasos para experimentar la verdadera libertad. Vamos a estudiarlo. El punto número 1, ponga atención: creer y permanecer en la palabra. Vamos al texto bíblico. Creer y permanecer en la palabra. ¿Por qué creer y permanecer? Lo vemos en el versículo 31. Creer y permanecer en la palabra. Y la palabra es Jesús. Juan, en el capítulo 1 y los primeros versículos del Evangelio según San Juan, habla de que el verbo se hizo carne. Él habla de que Jesús es el verbo de Dios que vino y se hizo carne, y Él es la palabra viviente de Dios para nosotros. Por eso el primer paso es creer y permanecer en la palabra. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ponga mucha atención a esa frase: a los judíos creyentes, no a los incrédulos, a los creyentes. Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos verdaderos. También abre el compás para pensar y sacar deducciones de que pueden haber discípulos falsos. Porque si Jesús remarca aquí verdaderos discípulos, eso quiere decir que pueden haber discípulos falsos, fake, decimos los americanos. Discípulos verdaderos. Entonces aquí hay un gancho: creer y permanecer. Vamos a ver qué diferencia hay. Algunas personas no son libres de sus situaciones, de sus vicios, de sus ataduras, de su rencor, de sus resentimientos, de sus enemistades, de sus egoísmos, etcétera, etcétera, porque solamente han creído en Jesús. Solamente han creído en el Señor. Y creer en Jesús es bueno. Es el primer paso que nos abre el camino
para experimentar la verdadera libertad espiritual. Pero no solamente es creer, sino permanecer. Permanecer. Santiago, en su capítulo número 2, el apóstol Santiago, y en el versículo 19, el apóstol nos habla y nos dice que creer quizás no sea, es importante porque es el primer paso que nos abre el camino. Pero Santiago dice aquí que aquí hay un personaje que cree en Dios, pero de nada le sirve esa creencia que tienen en el Dios vivo. Dice Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces. Que como quien dice, estás muy bien, estás bien. Pero dice, y nos recuerda, ese también dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entonces de nosotros o de aquellos que creen con el mismo diablo? ¿Qué diferencia vemos ahí? En las personas que creen con el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, porque el diablo cree que existe un Dios, el diablo cree que Jesús tiene poder. Y cualquiera dice: sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Hoy en día mucha gente cree en Dios, pero eso no basta. Eso no basta para que el Señor nos haga libres espiritualmente hablando. Sí, eso es. Dice Santiago: todo empieza por creer en Jesús, pero hay algo más que creer. La Biblia dice que necesitamos permanecer. Permanecer. Quedarnos fijos, estacionarnos, estar firmes. Permanecer en Jesús. Para permanecer en Jesús debemos ir un poco más lejos. No quedarnos con solamente creer. Esto implica un compromiso mayor que solamente creer. ¿Sí? ¿Estamos yendo bien por ese camino? Para permanecer en Jesús tenemos que ir un poquito más adelante. No quedarme donde me abrió el camino por creer en Jesús, sino más bien no quedarme aquí solo así. Yo creo en Dios, I believe in God. Sí, eso está muy bien. Pero el Señor quiere que tú no solamente creas, sino que también ese creer te transicione a una permanencia en su palabra. En su palabra, porque eso te va a dar otra transición de pasar de creyente a discípulo. Aleluya. Aquí como que estamos descubriendo algo, ¿verdad? Ya destapamos la olla de los tamales. Sí, creer primero nos habla el camino, pero el Señor quiere que no solamente me quede aquí. El Señor quiere que yo transicione para que yo permanezca en su palabra, porque si yo permanezco en su palabra, también me abre otro camino para yo ser su discípulo verdadero. Verdadero, de acuerdo al versículo bíblico que nosotros leemos. Lamentablemente las iglesias están llenas de gente creyente. ¿Verdad? La iglesia está llena de gente creyente, gloria a Dios, que se quedan solamente con el credo y no crecen ni maduran en la fe, porque no quieren permanecer en la palabra, porque no quieren un compromiso genuino con el Señor. Pero aquí hay gente que quiere avanzar. Aquí hay gente que quiere transicionar de esa creencia en Jesús, pero quieren permanecer porque también quieren ser sus verdaderos discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Los discípulos, y el término discípulo es matetes
en griego, que significa algo más que un estudiante y algo más que un alumno. Un discípulo es un seguidor o es un imitador de Cristo. Y la característica principal de un discípulo es la obediencia a su maestro. La obediencia a su maestro. Lo que su maestro diga, el discípulo lo hace. Lo que mire hacer a su maestro, el discípulo lo hace. Como el maestro habla, así habla el discípulo. Cuando Pedro estaba espiando por las orillas, en la casa, en el patio de los sumos sacerdotes, cuando llevaron al Señor desde Getsemaní a entrevistarlo, reconocieron a Pedro y le dijeron ahí: tú eres uno de ellos porque hablas como él. Es que era un discípulo. Su identidad se parecía a la identidad de su maestro. Aleluya. Necesitamos discípulos. La iglesia necesita discípulos. La iglesia necesita discípulos, pero verdaderos. Y vamos hacia allá. Vamos y estamos en ese camino. A esto les dice el Señor. A los del versículo 31 les habló el Señor. Y hoy el Señor también nos está hablando a todos los que estamos aquí. De no te quedes con solamente creer. Ese es el comienzo, es el primer paso de fe. Bautízate en agua para que avances. Bautízate, obedece los mandamientos de Dios, acércate más a Dios, haz un compromiso con el Señor de no conformarte con solamente creer en Dios. El Señor quiere algo más de ti. El Señor quiere potenciar tu habilidad. El Señor quiere potenciar tus dones, tus talentos, y eso lo va a hacer en la manera de que tú te comprometes con Él y transiciones de un estado de creencia a un estado de poder permanecer en la palabra y convertirte en un discípulo del Señor. Ese es el deseo del Señor. Y la verdadera libertad nos lleva a esto. La verdadera libertad nos lleva a esto. Creer y permanecer en la palabra. Y Jesús es la palabra de Dios. Y el punto número 2. La verdad nos conduce a la libertad. La verdad de Dios nos conduce a la libertad. Si me corrige ahí, por favor. La verdad nos conduce a la libertad. La verdad de Dios es la que nos va a conducir a la libertad. Usted mira esto completamente conectado una cosa con otra. Cuando usted lee el versículo 32, usted se va a dar cuenta cuando ya el Señor les ha dicho a los discípulos, a los creyentes, que si permanecen en la palabra serán sus discípulos. Y el versículo 32 abre con un y, como quien dice, y lo que sigue de discípulo, entonces viene y dice: y conoceréis la verdad. O sea que cuando te conviertes en un discípulo, el Señor abre el velo de tu mente. El Señor abre tu mente y abre tu corazón y te enseña toda la verdad, el misterio de la verdad que es Jesucristo mismo. Él es la verdad de Dios. Él es la verdad que nos liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces, la verdad nos va a conducir, es como un vehículo que nos conduce a cierto lugar. Esta mañana tú tomaste tu vehículo y tu vehículo traía el rumbo de venir a la casa de Dios. Y el vehículo te condujo y te trajo a la casa de Dios. La misma palabra, la verdad de Dios no, es el vehículo que Dios usa para conducirnos a la libertad espiritual. Qué bendición tan grande tenemos nosotros. Cristo es la verdad absoluta. No hay verdad fuera de Cristo. La Casa Blanca no tiene la verdad. La OEA tampoco tiene la verdad. La ONU tampoco la tiene. La FIFA tampoco tiene la verdad. El único que tiene la verdad se llama Jesucristo. Y es la verdad. Él es el camino. Él es la verdad.
y Él es la vida para el hombre. Aleluya. Si yo fuera usted, le diera un aplauso más fuerte al Señor. Déselo más fuerte. Cristo es la verdad absoluta que tenemos. Y cuando le conocemos, cuando tenemos una relación de comunión con Él, entonces se nos abren los sentidos y conocemos la verdad. Y esa es la verdad que nos va a hacer libres espiritualmente. Que ya, aunque el pecado me tiente, aunque el pecado ande detrás de nosotros, aunque la tentación ande detrás de mí, aunque la carne misma me lleve y me anime a volver de nuevo a hacer lo que hacía antes, esta verdad me va a sostener, esta verdad me va a mantener firme, a poder rechazar en el nombre del Señor toda demanda, toda tentación del pecado. Es importante que conozcamos la verdad. Es importante. El ser humano apartado de Cristo vive en una esclavitud. Sí, vive en completa esclavitud. Y los creyentes que no han transicionado hacia una vida discipular con Jesús, con mucho respeto, todavía viven bajo el yugo de esclavitud. No solamente los inconversos, sino aquellos creyentes del versículo 31 que no han transicionado a permanecer en la palabra, ni se han convertido en discípulos verdaderos, lamentablemente viven bajo esa nube de esclavitud. Viven en esclavitud de diferentes condiciones. Hay gente que todavía, aunque es creyente, todavía viven esclavos al pasado, a lo que vivieron en el pasado, a lo que les marcó el pasado. En cierta manera, el pasado de repente nos marca a unos más que otros, pero el pasado no puede dictar ni afectar mi presente, ni tampoco estropear el futuro que Dios tiene para ti. El Señor puede hacerte que verdaderamente sueltes el pasado para que tu presente sea mejor y tu futuro sea brillante en el nombre del Señor. Quizás hay creyentes que viven esclavos del pecado. Creyentes quizás que viven esclavos del rencor. Usted sabe que la gente que vive con rencor están esclavizados a ese sentimiento, a esa muralla que cada día se hace más fuerte, porque el rencor trae esclavitud. Hay creyentes que viven esclavos de los vicios, esclavos de la pornografía, esclavos de la mentira, esclavos del odio. Esas son esclavitudes que hay que romperlas en el nombre del Señor, y lo vamos a hacer cuando verdaderamente conozcamos la verdad, y esta verdad nos va a conducir a la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Cristo no nos libertó a medias, no. Cristo murió de una vez y para siempre para darnos la libertad. Le respondieron los judíos que habían creído en él. El versículo 33 dice la Biblia que los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Tenemos un gran defecto nosotros los seres humanos de no aceptar la realidad. No aceptaron lo que Jesús les dijo. No aceptaron, así como hay muchos que no aceptan. No aceptan. No. Yo soy bueno, yo no necesito ser libre de nada. Mire, cuando yo crecí, mi papá tomaba mucho licor, mucho. De repente mi padre estaba bien en la casa y ya se iba para el barrio, más abajo del barrio, donde estaban las cantinas y los bares. Y a la media hora, 40 minutos, a la hora, mi padre regresaba ya ebrio. Y nosotros le decíamos: papá, ¿de nuevo estás ebrio? No. Decía: yo no estoy borracho. Dice en Honduras, bolo, no sé, en diferentes lugares, ¿verdad? En México, en Guatemala, en El Salvador. No, yo estoy borracho.
No, nunca aceptaba. Y ya se caía. Dice, no, estoy borracho. Sí. El ser humano le cuesta reconocer. Aquí los judíos le respondieron, mira, nosotros somos linaje de Abraham. Y le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y por qué tú estás diciendo que vamos a ser libres? ¿De qué? Explícanos, Jesús. ¿De qué nosotros vamos a ser libres? Y para responderle a estos ilustres judíos que se autoexcusan, que argumentan no tener ningún yugo de esclavitud, eso que le dijeron es mentira, de acuerdo a la historia bíblica. Porque si hubo un pueblo que sufrió esclavitud, fueron ellos. Y aquí le dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. El faraón los tuvo 430 años esclavizados en Egipto. 430 años esclavizados, haciendo las pirámides, haciendo los templos egipcios y trabajando sin paga alguna en Egipto. Por eso el Señor los liberta a través de Moisés. Allí es mentira lo que ellos están argumentando aquí. Después viene la esclavitud del imperio asirio, que conquistó el norte de Israel. Después viene la esclavitud del imperio babilónico, que destruyó el templo de Jerusalén en el 586 a.C. y se llevó exiliado a más de todo casi el pueblo judío a la esclavitud, al exilio en Babilonia. Después viene la esclavitud del imperio persa de Ciro el Grande. Después de Babilonia, pues Babilonia conquistó a Persia conquistó a Babilonia y se convierte también en otra potencia que esclavizó al pueblo de Dios. Y el rey Ciro fue el que les dio la libertad para regresar después de los 70 años a reformar Jerusalén y el templo y las murallas. Después viene el imperio griego comandado por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Dominio completo sobre Israel. Y en el 63 antes de Cristo, el imperio romano, que cuando Cristo nace, Israel y los judíos están bajo el yugo romano. Por eso ellos querían un rey, un Mesías, que lo que primero les quitara era el yugo, la opresión romana sobre ellos. Sin embargo, aquí le dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Tendemos a no reconocer nuestra realidad. Si tan solamente reconocemos que algo nos está dominando, si reconociéramos que algo nos domina, que algo dicta nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestros hechos, hoy el Señor puede liberarte de ese yugo y hacerte libre, porque hoy esa verdad se puede revelar a tu corazón. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Por eso el versículo 36, el Señor les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que Dios nos da a través de Jesucristo. Él no quiere ver a nadie vivir en esclavitud del pecado ni de los vicios. ¿Quieres dejar la droga? El Señor te puede quitar eso. Antes de conocer al Señor, me esclavicé en el alcohol, cosa que en mi país nunca lo hice. Y al llegar acá, entre las amistades, los compañeros de trabajo y los amigos que me invitaban y me hacían ver otra realidad, me indujeron a esto, cosa que yo entré. Y como los vicios son adictivos y la adicción va creciendo cada día más hasta que no cortas con eso, va ganando tus emociones, va ganando tu voluntad, de tal manera que nos convertimos en esclavos de algo. Ya tenía a mi amada, ya tenía a mi hija pequeña, Charito,
bien pequeña. Y la sinvergüenzada mía, hermano, de tomar cada fin de semana con mis amigos. Y le prometí a mi esposa, le digo, mira, ¿sabes qué? No vuelvo a tomar nunca. 2, 3 meses, volví a lo mismo. Era un esclavo del alcohol. Era un esclavo del alcohol. Volvía, rompía la promesa con ella. No vuelvo a la discoteca, no vuelvo a bailar nunca. A las 2 meses, una llamada de mis amigos, regresaba a esa esclavitud. Y no podía dejarlo. Es imposible que una adicción tan penetrada, tan fuerte, la echemos fuera sin el poder del Espíritu Santo. Es muy difícil luchar en la humanidad contra una fuerza como es el pecado o cualquier adicción que se deriva del pecado y de la rebelión del hombre hacia Dios. Hasta que vine a Cristo. Hasta que vine a Cristo. Gracias al Señor. Y aunque mis compañeros de trabajo me decían, aunque mis amigos me decían, vas a regresar, te voy a ver en la discoteca, te voy a ver en los bares, te doy 1 mes. Otro me decía, te doy 2 meses, te doy 3 meses. Hermano, pasó 1 mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses, 4, 5, 6, pasaron años. Y por la gracia del Señor, aquí estamos de pie, no por mi fuerza, sino por el poder de haber conocido la verdad que me hizo libre. Aleluya. Hasta entonces esta dama miró otro hombre en su casa. No hubo manera de un cambio, porque solamente la verdad cambia al hombre. Solamente la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Así es de que quizás aquí hay mucha gente que está luchando con ciertas situaciones, que de repente intentan dejarlo, pero no han podido. Hoy el Señor conoce tu corazón y el Señor sabe tus luchas y conoce tu condición. Pero hoy Él te quiere ayudar. Hoy Él te quiere liberar. Hoy Él quiere romper con todo eso. Porque la verdadera libertad espiritual está en Cristo Jesús. Pero sí hay que reconocer, no como estos judíos que nunca reconocieron su condición. Ellos decían y hablaban aquí de libertades de imperios, pero el imperio del pecado es más fuerte que el imperio babilónico, que el imperio egipcio, que el imperio romano, que el imperio medo-persa y que el imperio greco. El imperio del pecado es una fuerza infernal que solamente lo vencemos con el Espíritu de Dios. Por eso el Señor les dice aquí: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Y más adelante el Señor entra en esa plática con ellos. Usted lo sigue leyendo del versículo 39 en adelante. El Señor habla con ellos y ellos con el Señor. E inclusive el Señor habla muy fuerte con ellos ahí. Les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, reconocieran quién soy yo. Pero ustedes no son hijos de Abraham. El Señor les dice palabras muy fuertes ahí en el 44. Ustedes no entienden mi lenguaje, el 43. Ustedes no me entienden lo que yo les estoy hablando. Ustedes no quieren rendirse, ustedes no quieren reconocer quién soy yo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Señor. Hermano, eso es fuerte. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, les dice el Señor aquí. Verso 44. A los que habían creído, a los creyentes, a los que cantaban los coritos, a los que servían. Que esto no es de posición, esto es de relación con el Señor. Esto es de rendirse a la voluntad del Señor. El Señor puede hacer algo grandioso con tu vida. Nunca imaginé
que el Señor pusiera sus ojos en mí. Nunca, hermano, nunca. Nunca imaginé que el Señor me hubiera llamado a predicar esta palabra. Nunca, nunca. Nunca me di cuenta que yo podía hacer algo bueno en esta vida, hasta que el Señor me mostró su verdad. Quizás nunca te has dado cuenta el valor que tienes. Quizás nunca te has dado cuenta el propósito que Dios tiene con tu vida, porque todavía estás bajo una nube de esclavitud. Pero cuando vengas a conocer la verdad, a cuando tengas un encuentro con la verdad, esta va a ser el vehículo que te va a llevar a tu verdadera libertad espiritual y te abrirá las puertas del propósito que Dios tiene con tu vida. Dios no te trajo a esta nación solamente para prosperarte, porque esta es la nación de los sueños de todo el mundo. Esta nación es deseada en todo el mundo. Todas las personas, algunas de ellas, quieren estar en esta nación en la cual nosotros, por la gracia de Dios, vivimos y estamos. Y aunque estamos siendo perseguidos, oremos mucho por esta nación. Nosotros, la iglesia, tenemos que orar por los gobernantes, que aunque esta nación fue fundada bajo principios cristianos, las administraciones no practican eso. Aunque digan que aman a Dios, no aman a Dios, porque no puedes amar a Dios y odiar a los seres humanos. No cabe eso. Necesitamos orar por esta nación, para que Dios siga bendiciendo esta nación, para que Dios bendiga América. Pero más que Dios bendiga América, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Tú puedes salir de cualquier adicción simplemente con reconocer a Jesús como la verdad de Dios absoluta, que puede cambiar. ¿Por qué? Porque una vez que somos libres por Cristo, ¿qué haremos después? Gálatas, Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Galacia, porque hay una cierta preocupación por Pablo por la condición postrera de los hermanos de la iglesia de Galacia. Gálatas 5:1. Y dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tenemos que permanecer, tenemos que estar firmes allí. ¿Por qué? Porque las adicciones van detrás de nosotros, porque la esclavitud va detrás de aquel que Cristo liberta. Por eso dice: está firme y no estéis otra vez sujetos al yugo que te había esclavizado. Por lo tanto, dice Pablo, está firme, mantente firme con la verdad, crece, madura, avanza, conoce más a Dios, conoce más la verdad, para que no vuelvas otra vez a estar sujeto a ese yugo que el pecado nos impone a nosotros. Y en el versículo 13 también de este mismo capítulo, Pablo habla de otro aspecto también muy importante para aquellos que ya somos libres por Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Pablo también nos habla de que debemos de tener sumo cuidado también, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios nos ha llamado a libertad a todos. Solamente que no usen la libertad como ocasión para comer chuleta, para alimentar la carne, ¿sí?
Somos libres, gloria a Dios por ello, somos libres. Gracias, Señor, porque nadie nos pudo quitar ese yugo. Nadie, Señor, ni el mundo, ni el gobierno, nadie, ni la religión, ni mi tradición me pudo hacer libre a mí. Solamente Cristo Jesús me hizo libre y ahora soy libre espiritualmente. Pero cuidado, no vaya a usar esa libertad para ocasión de la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Nos advierte también de que somos libres, pero que tengamos mucho cuidado y que mejor sirvamos al Señor sirviéndonos unos a otros. Así de que hoy, Señor, te ha permitido llegar a esta casa con un propósito. Hoy, quizás para ti no te imaginas el propósito de estar en la casa de Dios hoy. Pero esta no es ninguna coincidencia, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Este es el comienzo del propósito de Dios para tu vida, que comienza creyendo en tu corazón y convirtiéndote en permanecer en la palabra, en la verdad de Dios. Hoy el Señor puede ayudarte. Hoy el Señor puede romper esas cadenas que te tienen atado a esos yugos de esclavitud, de cualquier situación anormal que te domina, que te maneja tus pensamientos, tus actos, tu conducta. Hoy el Señor puede hacer un milagro contigo. Yo voy a pedirte que te pongas sobre tus pies, por favor. Y antes de que pasemos todos acá, esta palabra le ha hablado a todos hoy, nos ha hablado a todos. Alguien quiere hoy reconocer al Señor en su corazón. Alguien quiere reconocer su condición de esclavo de cualquier situación que te aparta de tu propósito, que te está destruyendo, que te está llevando a la destrucción. Tú puedes detener con una decisión. Una decisión. Quien te va a quitar todo eso es el Espíritu Santo. No soy yo, no es ningún líder, es el poder del Espíritu Santo. Es la verdad de Dios, que es a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran hoy hacer esa decisión? Decirle: Señor, es verdad, yo reconozco que necesito la verdad para que me conduzca a mi libertad espiritual. ¿Cuántos quisieran hacer esa decisión hoy? Simplemente vas a repetir una oración desde tu propia silla. Vamos a hacerlo así, de esa manera. ¿Cuántos quieren hoy reconocer al Señor? ¿Cuántos quieren hoy terminar con esa esclavitud? ¿Cuántos quieren hoy ponerle fin a esa vida de pecado, de desobediencia, de rebeldía? ¿Cuántos quieren hoy reconocer a ese Hijo que nos libertó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario? Desde que quedas libre, empieza un camino de prosperidad y de bendición para tu vida. Pero empieza simplemente creyendo, reconociendo los pasos que vas a seguir para permanecer en esta palabra, para convertirte en un discípulo, y esto te va a llevar a conocer la verdadera libertad. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Cuántos quieren hacer esa decisión hoy? Si te has apartado de este camino, hoy puedes reencontrarte con esos brazos que te están esperando. Te están esperando. Te apartaste por diferentes razones. Hoy el Señor te está dando otra oportunidad de que vengas de nuevo a sus pies, que vengas de nuevo a encontrarte con tu propósito de vida, con tu propósito espiritual. Jesús es la verdad absoluta que tenemos. No hay otra verdad.
En ese mismo ambiente, voy a pedirle a la iglesia que pase al frente a los que vamos a participar de la cena del Señor.